¿sí? Eso vamos a profundizar ahora un poco más en ese tipo de funciones y vamos a ver qué son, cómo se opera con esas funciones, y eso nos va a permitir trabajar con un tema que es muy importante para ustedes, que es la transformada de Laplace. La transformada de Laplace ustedes las van a usar dentro de muy poquito, si no es que ya no se las han planteado, en Electrotecnia 2. ¿Les han hablado de las transformadas de Laplace? Conjuntos de números. Un conjunto de números lo llamamos dominio, al otro conjunto de números lo llamamos imagen. En general, representamos a esos dos conjuntos de números, los representamos por medio de una recta numérica, porque los números estos son números reales, por lo tanto lo podemos representar por medio de una recta. Y lo que vamos a hacer es representarlo por medio de dos rectas perpendiculares entre sí, los ejes X e Y. Eso que ustedes ya conocen y que pueden trabajar como análisis matemático, teniendo en cuenta los conceptos de límite, derivabilidad, podemos integrarlas a funciones, es decir, podemos hacer muchas cosas con las funciones de variable real. La idea es que hagamos lo mismo con las funciones de variable compleja. ¿Y qué es una variable compleja? Es una variable, como la variable x era en el caso de los números reales, es una variable que podemos llamar z o s, según el libro, según la bibliografía. En general, en forma matemática se habla de la variable z, en los textos de ingeniería lo van a encontrar como la variable s. Y s, que va a ser nuestra variable en lugar de x, va a tener una parte real y una parte imaginaria. Entonces, lo que va a haber ahora es una correspondencia entre valores de un conjunto de números que llamamos dominio y otro conjunto de números que llamamos imagen. Esos dos conjuntos de números van a ser números complejos. Y acá viene el primero de nuestros problemas o de las diferencias que podemos encontrar con las funciones de variable real. Y es la siguiente, déjenme mostrarles algo en el pizarrón. Digan x e y, y a cada valor de x le va a corresponder un valor de y. Es decir, para cada valor de x le va a corresponder un f de x. Esto es real. Acá tenemos el dominio y acá tenemos la imagen. Ahora bien, como estamos empezando a trabajar con funciones de variable compleja, los valores del dominio y los valores de la imagen van a ser números complejos. Y ustedes saben que para representar a un número complejo necesito dos coordenadas. ¿Eso qué me va a decir? ¿O qué dominio e imagen voy a tener un plano que va a ser complejo, que va a ser el plano del dominio. Y otro plano, si este plano lo llamamos X e Y, a este plano lo llamamos, por ejemplo, B, U y B. Este también es un plano complejo. Que va a ser nuestra imagen. Entonces, ahora la correspondencia se va a dar entre el plano del dominio y el plano de la imagen. Cuando nosotros
tomamos puntos en el dominio, los pasamos a través de una función, vamos a decir f de z, por ejemplo, igual a z al cuadrado, por ejemplo, ¿sí? Una función cualquiera. A cada valor de z lo vamos a elevar al cuadrado y ese valor es el que vamos a representar en el plano de la imagen. Si tenemos una función z cuadrado más 2z, por ejemplo, va a pasar lo mismo. A cada valor de z lo vamos a representar en el dominio y en la imagen. Y a esa transformación. ¿Por qué transformación? Porque si tenemos un conjunto de puntos en el dominio, una región, por ejemplo, cada uno de esos puntos se va a transformar en un punto distinto en el plano de la imagen. La región entera se va a transformar en otra región en el plano de la imagen. Esta región en el dominio se transformó en esta otra región en el plano de la imagen. De ahí viene la palabra transformada. Hay muchos tipos de transformaciones. La transformación sobre la cual nos vamos a centrar nosotros es una transformación que se llama transformación integral, porque lo que vamos a tener acá como una función va a ser una función integral. Esto básicamente es conceptualmente lo que es una función de variable compleja. Dejamos de trabajar en un plano cartesiano para trabajar con un par de planos. Muchas de las teorías que ustedes conocen de funciones de variables reales de dos variables, ¿sí?, van a ser útiles para nuestro análisis en el plano complejo. Decimos que el plano complejo o un plano de dos variables tienen prácticamente las mismas propiedades. Entonces volvamos a nuestro apunte. Utilizar o tratar de utilizar la notación que se utiliza en ingeniería. Entonces decimos que nuestra variable compleja va a ser una variable S, que va a tener una parte real y una parte imaginaria. Y a la unidad imaginaria I la vamos a denominar o la vamos a identificar con la letra J para evitar confusiones con la I que utilizamos para simbolizar corrientes. Entonces, si tenemos en una expresión I, sabemos que es una corriente y J va a ser la unidad imaginaria. Si nuestra variable compleja tiene una parte real y una parte imaginaria, a los valores que le correspondan en la imagen, a la función en sí, va a tener también una parte real y una parte imaginaria, porque cuando llevo a los valores de S o del dominio, los transformo utilizando mi función. En el ejemplo que vimos recién, elevar al cuadrado cada uno de los valores de S. Cuando los elevo al cuadrado, puedo separar nuevamente el resultado, lo puedo separar en una parte real y una parte imaginaria. Entonces, mi función de variable compleja también va a tener una parte real y una parte imaginaria. Las funciones de variable compleja, cada uno de los valores que toma la función de variable compleja, las puedo representar de manera cartesiana o en forma polar. Como ustedes conocen, ya del álgebra de números complejos, siguen valiendo las mismas representaciones. ¿Sí? Eso es lo que tienen ustedes acá en el apunte. Un concepto muy importante básico para comenzar el estudio de las funciones de variable compleja es el concepto de función analítica. ¿Sí? Una función de variable compleja, decimos que es una función analítica
si existe la función, que en este caso, como ustedes ven en el apunte, llamamos GDS, si existe la función y existen todas sus derivadas, sus infinitas derivadas, en una determinada región donde la estemos estudiando. La derivada de una función analítica, o de una función de variable compleja, se define como el cociente incremental cuando delta S, la variable independiente, tiende a 0, de GDS más delta S menos GDS sobre delta S. Esto que ustedes ven acá es la definición de el cociente incremental, la derivada, ¿sí? La derivada para funciones de variable real. Solamente que ahora estamos utilizando variables complejas. Digo, la variable independiente van a ser números complejos. Va a tomar valores complejos. Pero la definición sigue siendo la misma. El incremento delta S también va a ser un valor complejo y por lo tanto lo puedo descomponer en una parte real y una parte imaginaria. Es lo que ustedes ven acá. Acá tenemos la definición de la derivada de GDS respecto de S, es el límite cuando delta S tiende a 0 de GDS más delta S menos GDS sobre delta S. Y esto, si separamos acá, nos va a quedar como el límite cuando delta S tiende a 0 de delta G sobre delta S. Y delta S, como es un valor complejo, lo vamos a poder separar en una parte real y una parte imaginaria. Ahora la pregunta que viene a continuación es, ¿cuál era la condición necesaria para que exista la derivada, esta derivada? Para que esta derivada exista, ¿qué tiene que ocurrir con el límite? Supongamos que estamos hablando de una derivada de una variable, ¿sí? Una función real de una variable. El límite cuando delta x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x sobre delta x. ¿Qué tenía que ocurrir para que existiera la derivada? Continua. Sí, y para que sea continua, ¿qué ser un tenía que punto anguloso. pasar? ¿Cómo? No, que no tenía que ser tampoco un punto anguloso. Sí, ¿y qué pasaba con el límite? Los límites laterales El límite por derecha y por izquierda. Sí, el límite por derecha y por izquierda, ¿cómo tenía que ser? Iguales. Bien, los límites tenían que ser iguales, no importa si me aproximo por derecha o por izquierda. ¿Qué pasaba cuando yo quería calcular la derivada en una función de dos variables? Ahí ya estoy trabajando en un plano, ya no trabajo sobre una recta, sino que trabajo sobre un plano. ¿Cómo tenían que ser los límites para que exista la derivada en dos dimensiones? Igual en todas las direcciones. Claro, no importa la dirección por la cual me aproximo al punto que estoy considerando, no importa si me aproximo por derecha, por izquierda, por arriba, por abajo, con un ángulo de 45 grados, de menos 90, de menos 75, siempre el límite me tiene que dar el mismo valor, ¿sí? Esa era la condición para que exista el límite y por lo tanto para que exista la derivada. Acá vamos a hacer, ¿y se acuerdan cómo se hacía eso? ¿Cómo se demostraba eso? Podemos decir que delta S, si nos aproximamos en forma horizontal, la parte imaginaria va a ser igual a 0. No voy a aproximarme únicamente a través de delta t, de delta sigma. Si me aproximo por arriba o por abajo, lo que no cambia es la parte real. Por lo tanto, delta S va a ser igual a J delta omega. ¿Se entiende esto? Si me aproximo en forma horizontal, puedo decir que delta S es igual a delta sigma. Si me aproximo en forma vertical, voy a decir que delta S es igual a más menos J delta omega. Entonces, tengo dos caminos por los cuales me puedo acercar al límite. ¿Qué tiene que ocurrir para que exista la derivada? No importa por la dirección que yo me aproxime, los límites tienen que ser iguales. Entonces vamos a reemplazar
en esta expresión a delta S, primero por delta sigma y después por J delta omega. Reemplazamos por delta sigma y acá me va a quedar delta G sobre delta S tenía. Lo voy a separar en parte real y parte imaginaria a delta G. Recuerden, todo lo que tenemos acá podemos separarlo en parte real y parte imaginaria, trabajando algebraicamente. Entonces me va a quedar delta G, la parte real de delta G respecto dividido delta sigma, más J, la unidad imaginaria, por la parte imaginaria de delta G sobre delta sigma. Y esto es el límite, habíamos dicho, cuando delta sigma tiende a 0. Esto que tenemos acá, ¿qué les parece que es? El límite cuando delta sigma tiende a 0 de delta G de X respecto de delta sigma más J delta GI respecto de delta sigma. ¿Qué les parece que es esto y esto? La parte real y la parte imaginaria. Cuando tomo límite, esto, si tomo esta parte, esto es la derivada parcial de G de X respecto de sigma. La derivada parcial de la parte real de G respecto de sigma. Y esto, con esto, es aplicando distributiva acá, ¿no? Es la unidad imaginaria por la derivada parcial de la parte imaginaria de G respecto de sigma. Esto no hay problema, está bien, ¿se entiende? Sí, sí. Sí, se entiende. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero ahora vamos a decir que delta sigma es igual a J delta omega. Es decir, nos acercamos por arriba o por abajo. Reemplazamos nuevamente, ahora a delta S lo reemplazamos por J delta omega, y acá nos va a quedar lo mismo que antes, solamente que ahora me va a quedar dividido por J delta omega. Esto es entonces a una cosa que no tenemos que olvidarnos. Si tengo J en el denominador, recuerdan que multiplicando y dividiendo por el conjugado, J lo paso al numerador con el signo cambiado. Entonces, tener acá J en el denominador es lo mismo que multiplicar por menos J. Y esto, delta G de X sobre delta omega, es la derivada parcial, cuando saco el límite, es la derivada parcial de G de X respecto de omega. Y acá, esto va a ser la derivada parcial de G de Y respecto de omega. Habíamos dicho que si nos acercamos por izquierda, por derecha, en forma horizontal o en forma vertical, el límite me tiene que dar lo mismo. Quiere decir que este límite tiene que ser igual a este límite. La parte real del resultado del límite tiene que ser igual a la parte real del resultado del otro límite. Lo mismo con la parte imaginaria. Es decir, acá puedo establecer una igualdad. La derivada parcial de G de X respecto de sigma más J por la derivada parcial de G de Y respecto de sigma tiene que ser igual al otro límite, a la derivada parcial de G de Y respecto de omega menos J, la derivada parcial de G de X respecto de omega. Y si esto se cumple, es decir, estos dos términos son iguales, tiene que ser igual la parte real por un lado y la parte imaginaria por otro. Es decir, la derivada de G de X respecto de sigma tiene que ser igual a la derivada de G de Y respecto de omega. Y por otro lado, la derivada de G de Y respecto de sigma tiene que ser igual a menos la derivada de G de X respecto de omega. Si se cumplen estas dos condiciones, a estas condiciones las llamamos condiciones de Cauchy-Riemann, ¿sí? Cauchy y Riemann fueron dos matemáticos muy famosos del siglo XIX. Si se cumplen estas dos condiciones, decimos que la función es analítica. Y nosotros vamos a trabajar con funciones que son analíticas.
Tenemos un ejemplo acá. Nuestra función g de s es 1 sobre s más 1. Si la queremos escribir en forma separar parte real y parte imaginaria, podemos escribir a s como sigma más j omega, ¿sí? Y podríamos separar parte real y parte imaginaria. Para separar en parte real y parte imaginaria, como en el denominador tengo a la unidad imaginaria, voy a multiplicar y dividir por el conjugado. Cuando hago eso, me queda esto. Sigma más 1 sobre sigma más 1 al cuadrado más omega cuadrado. Esta es la parte real. Y la parte imaginaria me queda menos omega sobre sigma más 1 al cuadrado más omega al cuadrado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Tengo que verificar que la derivada parcial de g de x respecto de sigma y la derivada parcial de g de x respecto de omega, y después calculo la derivada parcial de g de y respecto de sigma y de omega. Una vez que calculé ese conjunto de derivadas, voy a verificar si se cumplen las condiciones de Cauchy-Riemann. Esto, por favor, si lo pueden tener anotado por ahí, lo vamos a volver. Cumple estas condiciones, la función es analítica. ¿Qué quiere decir que la función sea analítica? Ustedes conocen el concepto de función continua, ¿sí? ¿Cuándo una función es continua? Tener algo parecido. Si volvemos un poquito para arriba y evaluamos nuestra función, recuerden, esos son los valores del plano del dominio. Y ese va a tener una parte real y una parte imaginaria. ¿Qué pasa si ese vale 0? 0 real más 0 imaginario. No pasa nada, porque la función g de s va a ser igual a 1. Pero ¿qué pasa si s tiene parte real igual a menos 1 y parte imaginaria igual a 0? Terminación. Ahí la función se indetermina. En ese punto la función deja de ser analítica, ¿sí? Funciones que son analíticas en todo el plano complejo, por ejemplo, la función e a la s o e a la menos s es una función que es analítica, no importa el valor que yo le dé a s. Existen otras funciones que son analíticas en una parte del plano y en otra no, en una región del plano y en otra región deja de ser analítica, y existen funciones que para nosotros van a ser las más importantes, que son funciones analíticas en todo el plano complejo, salvo en un número finito de puntos. Y ese número finito de puntos es, por ejemplo, en la función g de s 1 sobre s más 1, el punto s igual a 1. Ese punto es un punto donde la función se indetermina. Esta función tiene un único punto en el cual deja de ser analítica. Cuando tenemos ese caso, a esos puntos donde la función deja de ser analítica, los llamamos polos. Un polo es un punto donde una función deja de ser analítica. Corresponde a un punto aislado en el plano complejo. En general, nosotros vamos a trabajar con funciones que son o bien polinomios o bien cocientes de polinomios. Si tenemos un polinomio, el polinomio es analítico en todo el plano. Pero si tenemos un cociente de polinomios, las raíces del polinomio del denominador me van a decir los puntos donde la función deja de ser analítica. Es decir, las raíces del polinomio del denominador me van a dar los polos de la función que nosotros estemos considerando. ¿Hasta ahí vamos bien? Si nosotros quisiéramos derivar una función en el plano complejo, salvo que querramos encontrar
las derivadas parciales respecto de la parte real y de la parte imaginaria, salvo que quisiéramos hacer eso, donde vamos a tener que separar en parte real y parte imaginaria, en general, las derivadas, si derivamos respecto de la variable compleja S, la operación de derivación es similar a la operación de derivación que ustedes conocen para funciones de variable real. Por ejemplo, la derivada de nuestra función 1 sobre S más 1 respecto de S es como si yo reemplazara a S por X. Y de última, si no conozco cuál es la derivada en particular de esta función, voy a una tabla de derivadas de variables reales y hago una analogía con las funciones de variable compleja. En este caso, la derivada de esta función va a ser menos 1 sobre S más 1 elevado al cuadrado. Cociente de polinomios, en lugar de tener el polinomio únicamente en el denominador, tuviera un polinomio en el numerador, las raíces del polinomio del numerador van a ser los puntos donde la función ya no tiende a infinito, tiende a cero, o sea, la función se anula. Esos puntos donde la función se hace cero, los llamamos ceros de la función f de s. Acá tenemos un ejemplo de que es un cociente de polinomios. G de S es igual a K, es igual a K por S más 2 por S más 10 sobre S por S más 1 por S más 5 por S más 15 elevado al cuadrado. ¿Dónde están, si es que existen, ceros para esta función G de S? Menos 1, menos 5, menos 15 y 0. Sí, pero esos son ceros o polos. Recuerden, los Son ceros ceros. son los que me anulan el numerador. En este caso, ceros van a ser menos 2 y menos 10. Y polos son los valores que me anulan el denominador. 0, menos 1, menos 5 y menos 15. Pero el menos 15 ya se nos está por cortar. En menos 15, los valores que anulan el numerador se llaman polos. Ceros tenemos en S igual a menos 2, S igual a menos 10. Polos son los valores que anulan el denominador. Para calcular los polos, lo que hacemos es encontrar las raíces del polinomio del numerador. En este caso, las raíces ya están encontradas, digamos, ya las tenemos a simple vista. ¿Cuáles son esas raíces? Vamos a llamar num a un vector, voy a poner corchete, y si yo desarrollo ese cuadrado, ¿cómo me quedaría? Me quedaría ese cuadrado, ¿no? Más ¿qué? Menos 2 por 15. No,
más Más 30S. 30. Claro, más 30 Ah, veces. sí. Sí, sí. Más 225. Sí, no, Y 255. ¿Está bien? Sí. Sí. Entonces ahora voy a sacar las raíces. Voy a poner roots y num. ¿Pueden ver lo que dice? Sí. Bueno, chequéenlo después. Es menos 15 más 4,7 y menos 15 menos, perdón, más 5,47 y el conjugado sería menos 15 menos 5,47. Verifiquen si está bien eso, si todo lo que hicieron está bien. Mientras tanto, vamos a seguir adelante con nuestro tema. Igual a menos 2, en S igual a menos 10. Polos. En S igual a 0, en S igual a menos 1 y en S igual a menos 5. Y un polo doble en S igual a menos 15. Chequeen esto. Si doble en S igual a menos 15. En cada uno de los polos, la función tiende a infinito. Con eso, con estos conceptos, podemos ir a trabajar con la transformada de Laplace. La transformada de Laplace es una transformación de variable compleja. Tiene la forma siguiente. Vamos a cortar acá. Vamos a definir con el símbolo este. Esta letra L me va a indicar que estoy haciendo la transformada de Laplace. La transformada de Laplace de una función f. Fíjense que no estamos poniendo f de x, sino normalmente usamos la letra t porque estamos trabajando con funciones que varían en el tiempo. La transformada me va a dar una función de variable compleja. A las funciones de variable compleja las representamos con una letra mayúscula para diferenciarla de las funciones de variable real. Y esto va a ser igual a la integral desde 0 hasta infinito de nuestra función f de t multiplicado por e a la menos st diferencial t. Esta expresión es la transformada de Laplace. Quiere decir que si yo quiero encontrar la transformada de Laplace de una función cualquiera, lo que voy a hacer es resolver esa integral. Por ejemplo, si yo tengo una función como esa, ¿sí? ¿Qué es lo que tengo que hacer para encontrar la transformada de Laplace de esa función? Voy a reemplazar f de t en esta expresión. Entonces me va a quedar e a la menos a por t por
e a la menos st diferencial t. Y esto nos queda e a la menos S más A por T diferencial T. ¿Sí? Y esto lo puedo resolver por sustitución, y si no me acuerdo mal, esto nos queda 1 sobre S más A. ¿Sí? Esto es el resultado de esa integral. Entonces, la transformada de Laplace es una transformación integral porque estamos tomando una función de variable real y la transformamos en una función de variable compleja. ¿Cómo la transformamos? Utilizando esta expresión integral. Es una integral como las que ustedes conocen, las que ustedes están trabajando, ¿sí? E a la menos A por T, en este ejemplo, por E a la menos ST diferencial T. Cuando integro respecto de T. Pero como es una integral definida, cuando tenga el resultado de mi integral, voy a reemplazar a T por los límites de integración. Entonces, la variable T desaparece y me queda S, que S no la toqué, es una... Para resolver esta integral es una constante, ¿sí? Entonces, me termina quedando finalmente una función en S. Arranco con una función en T y obtengo una función en S. Para cada función de variable real que yo quiera encontrar su transformada de Laplace, voy a resolver esta integral y voy a encontrar su transformada de Laplace. Existen dos transformadas de Laplace. La transformada de Laplace unilateral, que va desde 0 hasta infinito, y la transformada de Laplace bilateral, que va desde menos infinito hasta más infinito. A los efectos prácticos, para resolver problemas de circuitos, la transformada que vamos a utilizar es la unilateral, la que va desde menos, la que va desde 0 hasta infinito, y que no tiene sentido para valores negativos de t. Siempre que vamos a trabajar con transformada de Laplace, vamos a pensar que nuestro problema comienza en un instante t inicial, t igual a 0. Y a partir de ahí comienza a correr nuestro reloj, digamos. ¿Se entiende el concepto de transformada de Laplace? Digamos, en el proceso de hacer la transformación, lo que obtengo yo es una función en la cual yo voy a poder ingresar elementos del dominio complejo que antes no los tenían en la función original. Exactamente. Voy a convertir mi función de variable real en una función de variable compleja. ¿Y ¿Para qué me sirve eso? Claro, digamos, sí, alguna función, evidentemente, para nuestro estudio de electricidad nos sirve, pero yo lo que me pregunto es el dominio original de la función. El dominio original es un dominio, nosotros arrancamos diciendo, bueno, valores del dominio, valores de la imagen. Ahora estamos cambiando ligeramente nuestro concepto y ya en el dominio, como los valores de la variable independiente, el dominio original es T, y nosotros estamos pasando a un dominio S. S. F, ¿sí? Sí. Pasamos de un dominio real a un conjunto complejo. ¿Para qué nos sirve eso? Fundamentalmente para resolver ecuaciones diferenciales. Yo no sé hasta dónde han llegado, seguramente ustedes han estado resolviéndolas por los métodos clásicos. Primero encontramos la solución de la homogénea, después encontramos la solución particular agregándole las condiciones iniciales. ¿Han hecho ejercicios de ese tipo? Díganme si están viendo
algo que dice tabla A1. Sí, sí, se está viendo. Bien. Acá lo que tenemos es en una primera columna, bueno, 1, 2, 3, 4 nos está indicando. En la segunda columna dice f de t. Y tenemos funciones en el dominio t. Una función delta de t, una función 1 de t, una función t, una función e a la menos a por t. Fíjense que esta es la que calculamos recién, e a la menos a por t. Su transformada de Laplace, como vimos acá, era 1 sobre s más a. Entonces, con esta tabla, con esta o con tablas más completas, la función t por e a la menos a por t es 1 sobre s más a elevado al cuadrado. Y así, la función, la transformada de Laplace del seno de omega t es omega sobre s cuadrado más omega cuadrado. La transformada del coseno de omega t es s sobre s cuadrado más omega cuadrado. Y así, como ven, tenemos muchas funciones de las cuales no tenemos que calcular la integral para encontrar su transformada de Laplace. Directamente venimos a la tabla de transformadas y buscamos nuestra función en la tabla de transformadas. Esa es la idea de trabajar con transformadas de Laplace. Y si no encontramos por alguna cuestión nuestra función, la función que nosotros necesitamos, lo que podemos hacer es aprovechar las propiedades de las tablas de las transformadas de Laplace. La tabla A2 tiene las propiedades. Nosotros acabamos de ver que encontrar la transformada de Laplace de una función es resolver una ecuación integral. Por lo tanto, las propiedades de las integrales van a ser las propiedades de las transformadas de Laplace. Entonces, si yo quiero calcular la integral de a por f de t, ustedes saben que si a es una constante, lo voy a sacar afuera del signo de integral. Entonces voy a calcular la integral de f de t multiplicado por a. Y si quiero calcular la transformada de a por f de t, voy a ir a la tabla y voy a buscar la transformada de f de t. Y a esa transformada la voy a multiplicar por a. Es decir, una constante sale afuera del signo de transformada. Si tengo que calcular la integral de una suma de funciones, ustedes saben que eso es igual a la suma de las integrales. Va a ser lo mismo para el caso de las transformadas. La transformada de una suma de funciones es igual a la suma de las transformadas. Y después tenemos dos propiedades muy importantes que son las transformadas de la derivada de una función. Si yo quiero calcular la transformada de una función que está derivada, eso va a ser igual, fíjense en la tabla, el renglón 3, la transformada de una función f de t es la transformada de la derivada, de una función f de t es igual a la transformada de f de t sin derivar multiplicado por s menos el valor que toma la función en el instante t igual a 0. Es decir, esto es la condición inicial. Esto es, entonces, yo tengo la transformada de f de t derivado, no necesito encontrar si tengo el valor de f de t derivado en la tabla, buenísimo, pero esto nos va a servir para calcular ecuaciones diferenciales. Entonces, no me preocupo por esto, sino que aplico directamente esta fórmula. S por f de s, donde f de s es la transformada de la función f de t,
menos la condición inicial, que es la misma que ustedes están utilizando para calcular, para resolver las ecuaciones diferenciales por los métodos clásicos. Cuando ustedes calculan la solución de la solución general, incorporan las condiciones iniciales. Bueno, acá tenemos la condición inicial. Y si quiero encontrar la transformada de f de t derivado dos veces, es decir, la transformada de la derivada segunda de f de t respecto de t, eso va a ser igual a s cuadrado ahora, en lugar de s por f de s menos s por f de 0 menos f' de 0, donde f de 0 y f' de 0 son las condiciones iniciales. Estas dos fórmulas son muy importantes, son las que nos van a permitir resolver ecuaciones diferenciales utilizando la transformada de Laplace. Volvamos al apunte, así lo tomamos 1, 2, 3 y 4. La propiedad 5 es la generalización de la derivada enésima de una función f de t. ¿Sí? Quiero calcular su transformada de Laplace, eso va a ser s a la n por f de s menos la sumatoria, y acá voy agregando términos, las condiciones iniciales, y las voy multiplicando por s a la n menos 1, s menos a la n menos 2. Por ejemplo, si tuviera que calcular la derivada sexta, la transformada de la derivada sexta de f de t, acá me va a quedar s a la sexta por f de s, menos s a la quinta por f de 0, menos s a la cuarta por f' de 0, menos s al cubo por f segunda de 0, y así siguiendo, eso es lo que tenemos acá, hasta completar, hasta llegar al término independiente. Vamos a concentrarnos directamente por hoy en estos primeros etapas de la transformada de Laplace en estas 4 propiedades. Y vamos a utilizar la tabla de transformadas para encontrar los valores de las funciones transformadas. Hay otros teoremas muy importantes que los vamos a ver a medida que los vayamos necesitando. Vamos a cerrar acá y vamos a utilizar esto para ver un ejemplo. Tenemos acá una ecuación diferencial. Es una ecuación diferencial de grado 1. Vamos a decir que y de 0, que es la condición inicial, es igual a 0. ¿Sí? Entonces, para resolver esta ecuación diferencial utilizando el método de Laplace, lo que vamos a hacer es tomar cada uno de los términos de mi ecuación diferencial y lo voy a convertir al dominio de Laplace. Entonces, voy a decir,
la transformada de I' de t va a ser igual a, esto es la transformada de una derivada, la propiedad 3 creo que era. Eso va a ser igual a S por I de S. A I de S no lo conozco, o a I de T no lo conozco. De acá no lo puedo despejar porque está derivado. Pero puedo aprovechar las propiedades de la transformada de Laplace. Entonces va a ser S por I de S menos I de 0. Este otro término es la transformada de Laplace de 2 por I de t. Aprovechando otra propiedad de la transformada de Laplace, el 2 lo puedo sacar afuera del signo de transformada. Entonces me queda 2 y la transformada de I de t voy a decir que es I de s. Y me queda por último la transformada de E a la menos t. Si voy a la tabla de transformadas, vamos a ir. Tabla de transformadas, tenemos que subir para encontrar la tabla de transformadas. Propiedades. Acá tenemos E a la menos A por T. Si A es igual a 1, es el caso que tenemos nosotros acá. E a la menos A por T es 1 sobre S más A. Si A es igual a 1, E a la menos T va a ser 1 sobre S más 1. Así que eso vamos a utilizar sobre S más 1. Acá ya tenemos todos los términos que nos van a servir para armar nuestra ecuación diferencial en el dominio de Laplace. Esto, S por I de S menos I de 0 más 2 por I de S igual a 1 sobre S más 1. Dice que en esta expresión yo no puedo despejar I de t porque está derivada, pero acá puedo despejar I de S. I de S y saco factor común S más 2. El menos I de 0 lo puedo pasar para allá. Acá me queda 1 sobre S más 1 más I de 0. Y después I de S igual a 1 sobre S más 1 más I de 0. Y todo por 1 sobre S más 2. El valor de nuestra incógnita. ¿Cuál es el problema? El dominio complejo. Claro. Nosotros necesitamos encontrarlo en el dominio real. Vamos a I de S igual a 1 sobre S más 1, y de 0 vale a 0, por 1 sobre S más 2. Y acá vamos a
Vamos a escribir esto así. Lo vamos a escribir como una suma. Esto debería ser igual a esto. Para que eso sea igual, yo tengo que encontrar los valores de A y de B. El valor de A lo voy a encontrar haciendo lo siguiente. Voy a tomar esto y lo voy a multiplicar por esto. Y voy a evaluar esto en el punto. Esto, si yo considero esto, esto tiene un polo, ¿no? Este término, A sobre S más 1, tiene un polo. Es decir, el polo, recuerdan, es el valor de S que anula el denominador. ¿Cuánto vale el polo? -1. Ahí -1. Entonces voy a evaluar a esto que acabo de encontrar en el valor -1. Como yo multipliqué arriba por -1, si yo pongo acá -1, acá esto se indetermina, pero yo multipliqué previamente por -1, así que lo simplifiqué. Y esto me queda entonces 1 sobre -1 más 2. Esto me queda igual a 1. Acá voy a reemplazar ese valor que encontré, 1. Hago lo mismo para encontrar el coeficiente B. Entonces, para el coeficiente B, ¿por qué les parece que voy a multiplicar acá? -2. Perdón, multiplicar no. Sería Reemplazar por 2. S más 2 sobre S más 2 por S más 1. Por S más 1. Y ahora el que voy a simplificar va a ser S más 2. Me queda 1. Y esto lo voy a evaluar en S igual a -2. Entonces acá me va a quedar -2 más 1. Me queda -1. ¿Sí? Transformadas y es E a la -2t. Quedó medio... Nos queda menos de un minuto, profe. Términos de mi ecuación diferencial por sus equivalentes en transformada de Laplace. Mi ecuación diferencial se transformó en una ecuación algebraica. Esa ecuación algebraica me permite despejar el valor de I de S. Cuando paso lo que tuve que sacar como factor común para encontrar I de S, lo voy a pasar al denominador. Me queda entonces, en general, un cociente de polinomios. A ese cociente de polinomios lo voy a escribir en forma de, teniendo en cuenta sus raíces, y voy a escribir este producto en forma de sumas. Y después, para que eso me quede en forma de sumas, voy a tener que encontrar los valores que llamo A y B. Ahora lo vamos a ver en el apunte que está muy clarito. A y B. Y esos valores de A y B los saco con una fórmula específica que ahora la vamos a ver en el apunte, que acá por ahí en el pizarrón quedó todo muy amontonado, ¿sí? Así que vamos al apunte a ver lo que estuvimos viendo, la forma... nosotros resolviendo la integral o encontrando los términos específicos de cada uno de nuestra función diferencial en la tabla de transformadas, encontramos a I de S, despejamos nuestra incógnita, pero la tenemos en variable compleja. Tenemos que llevarla de nuevo al dominio original. Entonces, vamos a escribir, y en general lo que nos queda es esto, un cociente de polinomios en el numerador
polinomios en el numerador, polinomios en el denominador. Lo vamos a escribir en esta forma. Si tenemos acá un polinomio s² más 2s más algo, tratamos de encontrar las raíces y escribirlo de esta manera. S más P1, que P indica el polo, S más P2, S más P3, todos los que tengamos, ¿sí? Lo escribimos así. Después decimos, bueno, este cociente de polinomios, que llamamos en forma genérica B de S sobre A de S, es igual a esta suma de fracciones parciales. Estas fracciones parciales, nosotros podemos decir que son iguales, B de S sobre A de S va a ser igual a esta suma de fracciones parciales, siempre y cuando conozcamos los valores adecuados de A1, A2, A3, todos los que tengamos. Es decir, los residuos de nuestra función. Se llaman residuos. ¿Cómo encontramos los residuos? Acá está la fórmula genérica. Esta es la fórmula genérica. Esperen que está entrando más gente que quedó afuera. El término késimo de nuestra serie de suma de fracciones parciales va a ser, si yo quiero encontrar A sub k, voy a multiplicar al cociente de polinomios por S más P sub k. Es decir, vamos para arriba. Si yo quiero coeficiente A1, voy a multiplicar a B de S sobre A de S por S más P1. Y voy a evaluar la variable S en el punto que anula este denominador, en este caso menos P1. Es decir, para encontrar el A1, multiplico B de S sobre A de S por S más P1. Y después evalúo, es decir, le doy a S el valor menos P1. Cuando a S le doy el valor menos P1, voy a encontrar un valor numérico. Ese valor numérico va a ser A1, el residuo, el primer residuo. Quiero calcular el segundo residuo. Multiplico a B de S sobre A de S por S más P2. Y evalúo, es decir, reemplazo a S por menos P2. Obtengo A2. Y así todos los que necesite. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Los residuos, como usted dijo recién acá. Los residuos, exactamente. Una vez que tengo los residuos, me va a quedar una expresión como, esperen que la buscamos acá, como esta, por ejemplo, ¿sí? A1 sobre S más 1, A2 sobre S más 2. Calculamos los residuos, como dijimos recién. Para calcular el A1, multiplico por S más 1. Simplifico esto y evalúo en S igual a menos 1. Cuando reemplazo a S por menos 1, obtengo el valor 2, primer residuo. Para A2 voy a multiplicar por S más 2 y voy a reemplazar a S por menos 2. Multiplico por S más 2, simplifico esto con esto, me queda S más 3 sobre S más 1. Reemplazo a S por menos 2 y obtengo menos 1. Entonces me queda esto. Voy a encontrar la antitransformada de Laplace. Es decir, estoy en función de variable compleja, quiero ir al dominio real. El símbolo para la antitransformada, es decir, la operación inversa de la transformada, es la L a la menos 1. Quiero encontrar la antitransformada de 2 sobre S más 1. El 2 sale afuera y 1 sobre S más 1 lo encuentro en la tabla directamente. Más, recuerdan que la transformada de una suma es la suma de las transformadas, o la antitransformada de una suma también es la suma de las antitransformadas. Menos 1 sobre S más 2. Menos 1, el signo negativo lo saco afuera y voy a buscar en la tabla 1 sobre S más 2. Es E a la menos 2t. Esto es el valor de I de t, o en este caso, en este ejemplo, f de t. F de t es menos E a la menos 2t menos E a la menos, 2E a la menos t menos E a la menos 2t.
para valores de t mayores que igual o iguales a 0, porque estamos hablando de la transformada unilateral de Laplace. El método, como ven, no es complicado. Yo me animaría a decir que es más sencillo que el método de clásico que por ahí ustedes han estado utilizando para resolver problemas de este tipo. Resolver ejercicios. Y ejercicios muy importantes porque nos sirve para calcular los transitorios en un circuito eléctrico. Este es el caso más simple de las transformadas de Laplace, porque los términos entre paréntesis que tenemos acá, fíjense que no hay ninguno que esté elevado a ninguna potencia. Tampoco encontramos acá raíces que sean complejas conjugadas. Eso lo vamos a ver en la clase siguiente, pero lo que me interesaba hoy que se entienda, primero, para qué sirve la transformada de Laplace, fundamentalmente para resolver transitorios en circuitos eléctricos, y cómo operamos con transformada de Laplace. Tomamos nuestra ecuación diferencial. Cuando ustedes trabajan con un circuito eléctrico en condiciones estacionarias, llegaban a una ecuación algebraica. Cuando trabajan con un circuito en condiciones transitorias, es decir, cuando abro o cierro un interruptor, se carga o se descarga un capacitor, vamos a obtener una ecuación diferencial. Una ecuación diferencial que está derivada. Por lo tanto, tenemos que encontrar un método para despejar el valor de una corriente, una tensión, lo que sea que estemos buscando, ¿sí? El método de Laplace nos permite transformar nuestra ecuación diferencial, convertirla en una ecuación algebraica, trabajar sobre esa ecuación algebraica y después volver al dominio original. Es un proceso que implica dos pasos, el ir hasta la transformada y después volver de la transformada, pero que en general es mucho más sencillo que los métodos clásicos, ¿sí? Por eso es que tiene tanta aplicación dentro de la ingeniería